Bienvenidos a la tercera conferencia virtual del módulo Corazón Sano y Enfermedad Cardiovascular, Prevención y Tratamiento. Gracias por su interés en actualizar conocimientos, especialmente en esta área de atención a enfermedades cardiovasculares, que son una de las causas principales de mortalidad y discapacidad en la población de la región de las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Además de este módulo de conferencias virtuales que estamos desarrollando, existen otros esfuerzos, como el próximo simposio cardiovascular que será impartido por cardiólogos de la Universidad de Yale de Estados Unidos y cardiólogos salvadoreños. Es el viernes 15 de marzo y quedan invitados desde ya para la participación virtual. Pueden inscribirse a través de los enlaces que se publicarán en nuestras redes sociales. Este día hablaremos de la enfermedad cardiovascular en la mujer. La evidencia científica demuestra que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en la mujer en todo el mundo. Por tanto, a partir de esta conferencia debemos de hacer una labor informativa y educativa, especialmente con las mujeres, sobre los riesgos de la enfermedad cardiovascular y la manera de prevenirlas con el adecuado abordaje. Nuestra invitada de hoy es la doctora Verónica Gómez Leiva, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctora. Voy a proceder a leer un poco de su currículum. Ella es doctora en medicina de la Universidad de El Salvador, se especializó en medicina interna en la Universidad de El Salvador y se especializó en cardiología en la Universidad Autónoma de México con alta especialidad en cardiología nuclear. Es coordinadora y participante de proyectos ARCAL del Organismo Internacional de Energía Atómica que están relacionados con la cardiología para El Salvador y es integrante de la Sociedad Estadounidense de Cardiología Nuclear. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con participación activa en los capítulos de CICIAC El Salvador, es miembro de la Junta Directiva y Mujeres de Rojo. Es miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Cardiología. Cuenta con más de 20 publicaciones en el área terapéutica como autora y como coautora, en textos de referencias, como en estudios y casos clínicos publicados. También ha desarrollado conferencias a nivel nacional e internacional. Actualmente es cardióloga nuclear en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y en la práctica privada ejerce en cardiología clínica e imagen multimodal cardíaca en el Centro de Medicina Nuclear en El Salvador. Pido a los participantes bloquear sus micrófonos y cámaras y pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat para que posteriormente se los compartamos a doctora Gómez y puede ella responderlas. Puede iniciar su conferencia, doctora. Muchísimas gracias, doctor Hernández, y muchas gracias al Instituto Nacional de Salud por abrirnos la oportunidad de hablar acerca de este tema tan interesante que es la cardiopatía en la mujer. Siempre me gusta abrir las pláticas con un cuadro porque realmente al final y al cabo eso es lo que somos todos, somos artistas. La medicina es arte. Entonces, este es un cuadro de 1956 de María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo Uranga, mejor conocida como Remedios Varo. Y con esto pues podemos ver que esto recuerda mucho a la cardiopatía en la mujer. Las mujeres somos parte importante en el hogar, somos parte vital en la familia. Realmente al ser cuidadoras, porque esta es pues lo que tradicionalmente las labores que se designan, muchas veces se deja de lado el autocuidado. Muchos hemos escuchado acerca del cáncer de mama, de la alta mortalidad, la prevención, pero realmente la enfermedad cardiovascular la estamos dejando de lado, cuando realmente es la principal causa de complicaciones en nosotras. Para ser buenas cuidadoras, para poder ser buenas madres y vivir plenamente como hijas, hermanas, etcétera, profesionales, lo que querramos, realmente es importante desentrañar los secretos del corazón de la mujer, así como lo vemos en este cuadro. Entonces, la agenda de la conferencia vamos a hablar más que todo acerca de los riesgos cardiovasculares en la mujer, los factores de riesgo y la estratificación y el concepto de cardioobstetricia, porque realmente está en la mano de todos poder evidenciar y capturar a la mujer en etapas cada vez más tempranas. Entonces, ¿cuál es el riesgo cardiovascular en la mujer? Y vamos a ver que hay muchas diferencias entre las percepciones y las realidades. Hablando un poco de epidemiología en Latinoamérica, la OMS para el 2016 publicaba de que hay más o menos 57 millones de defunciones por enfermedad cardiovascular al año.
De estas 41 millones fueron debidas a enfermedades no transmisibles. Ahí entramos la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardiovascular y otras. Y de esta, el 71.3% total de los decesos fueron por enfermedad cardiovascular. Vemos que sí, la mayoría es por esta causa, de los cuales 52% fueron hombres y 48% mujeres. Una estadística bastante equilibrada. Pero ¿qué pasa en El Salvador? Realmente la enfermedad cardiovascular en El Salvador sigue siendo la principal causa de mortalidad. Podemos ver en la lámina que está a su lado derecho que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad en cuanto a enfermedades no transmisibles, con un 13.1%. Más sin embargo, cuando vemos a la par, vemos que la insuficiencia renal cuenta casi con un 7%, el cáncer casi con un 6% de porcentaje de mortalidad y la diabetes 3.3%. Pero si recordamos de qué es lo que fallecen los pacientes con insuficiencia renal, cáncer y diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular. Y es por esto que en la figura 2 podemos ver que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad de enfermedades no transmisibles y es la única que sigue manteniéndose al alza. A pesar de todas las medidas de prevención que hemos hecho, seguimos manteniendo estos datos tan elevados y al alza. Entonces recordemos un poco de los factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Vamos a que no somos un hombre que no tiene ciertos órganos o que tiene más otros órganos, sino que realmente social, cultural y biológicamente sí somos diferentes. Tenemos factores de riesgo cardiovascular que son iguales que los hombres, por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y el sedentarismo. Más sin embargo, hay determinantes sociales como la educación, el trabajo, la remuneración económica, la influencia cultural, el rol social que hemos adquirido, el estado de pareja, la misma presencia de la violencia familiar, que puede cambiar el impacto que estos factores de riesgo puedan tener en nosotras. Y aún así tenemos factores de riesgo que se ven exacerbados por estas mismas determinantes sociales, no tanto biológicas, como por ejemplo que somos más predispuestas a tener enfermedades autoinmunes y a ser más vulnerables a sus complicaciones. De igual manera, los tratamientos oncológicos, en nuestro caso, pues más frecuentemente el cáncer de mama, se va a dar quimioterapia que pueda ser cardiotóxica y radiación al tórax encima del corazón que puede llegar a afectarlo. De igual manera, otras determinantes que están relacionadas con el género, pero también con lo social, son, por ejemplo, las complicaciones en el embarazo adolescente, los partos prematuros, la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes gestacional, tienen un componente también social que nos impacta más. A pesar de que ya tenemos la vulnerabilidad, la determinante social es importante tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál es la percepción de las mujeres sobre su propia salud? Y esto es importante porque aquí no estamos hablando del ámbito médico, sino que en una encuesta muy linda de Uruguay, publicada en el 2022, le preguntaron a las mujeres de qué pensaban ellas que se enfermaban más, qué es lo que más las mataba, y todas dijeron cáncer. Bueno, no todas, la mayoría dijeron cáncer, cuando realmente, tomando en cuenta otras como enfermedades psiquiátricas, diabetes, el mismo femicidio, pero vemos que realmente la percepción de la población es a que no fallecen de enfermedad cardiovascular, cuando la realidad estadística, y esto no aquí, sino que en todos lados del mundo, nos dice lo contrario. Entonces, hemos hecho muy bien nuestra labor difuminando o manteniendo la comunicación acerca de la prevención del cáncer y sus posibles complicaciones, pero nos estamos quedando muy cortos con la enfermedad cardiovascular. Y esto también lo determina mucho el nivel educativo de la mujer. Nuevamente, al evaluar a la población, vemos de que la educación se puede catalogar, o aquí la catalogaron en este estudio, como sin educación secundaria, digamos, menos que bachillerato, que hayan llegado a un bachillerato y un nivel técnico, o en la línea verde, que sean universitarias. Y vemos cómo, a pesar que las pacientes en la línea verde universitarias no se consideran de alto riesgo cardiovascular, la gran mayoría se consideran con un riesgo leve o moderado. Y mientras menor sea la educación del paciente, menos se consideran en riesgo alto también. Entonces tenemos el problema de que realmente la percepción del riesgo propio cardiovascular se va empobreciendo en la medida que la educación también va siendo menor. Entonces tenemos que menos de 25% de las mujeres se reconocen o reconocen la hipertensión y el colesterol como un factor de riesgo cardiovascular.
tenemos que menos por ciento de ellas también reconocen, no pueden reconocer síntomas de infarto. Y las mujeres estratificadas como alto riesgo, 62% de ellas percibían su riesgo mucho menor. Entonces, sí, realmente la percepción que la población está teniendo sobre su salud está siendo bastante pobre o está siendo menor a la real. Y esto se refleja en la falta de actitudes de cambio de estilo de vida, como lo son el ejercicio, el cese del cigarro o la dieta adecuada. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente somos diferentes los hombres y las mujeres? Y realmente hablando a nivel molecular, a nivel enzimático, a nivel de la función cardíaca, sí somos diferentes. Tenemos una función diferente mitocondrial a nivel de las células miocárdicas, tenemos mayor probabilidad nosotras de hacer rigidez vascular, rigidez cardíaca, mayor predisposición a enfermedades como fibrilación auricular. También tenemos arterias coronarias más pequeñas que pueden derivar en enfermedad cardiovascular más temprano, más difícil de diagnosticar en comparación con el hombre. Entonces, hablando de los factores de riesgo sexo específicos en la mujer, como comentaba previamente, siempre tenemos a los tradicionales, pero cuando vamos a centrar un poco más en esto, los que se relacionan más con el género y con el sexo, porque vamos a tratar ambos acá. Por ejemplo, las complicaciones en el embarazo, el estrés psicosocial, los estados depletados de estrógeno, como podrían ser la menopausia, los tratamientos para enfermedades como el cáncer de mama y enfermedades autoinmunes de las que nosotros somos más frecuentes. Entonces vamos a hablar de uno que está muy relacionado con lo social, el sedentarismo. Realmente el sedentarismo ya se ha documentado que las mujeres, tenemos estudios muy bonitos, que las mujeres empiezan a dejar de hacer ejercicio a partir de alrededor de los 13 años. Hay mucho contexto social, realmente pues cada quien en su localidad podrá evidenciarlo, los espacios donde se pueden hacer ejercicios son menores, entramos en un periodo de cambio como es la adolescencia, pero realmente vemos que el sedentarismo impacta más a la mujer que al hombre adolescente y esto se mantiene durante el transcurso del año. En los estudios, en los cortes, se puede ver de que realmente el porcentaje de mujeres que hace ejercicio en cualquier etapa de la vida es bastante menor. Cuando vemos lo que tradicionalmente también se comenta de que el embarazo es un periodo en el cual pues la mujer se encuentra delicada o en un estado especial en el cual pues muchas veces no se le invita a hacer ejercicio a pesar de que no tenga riesgo. Estas recomendaciones se toman de la guía de recomendación de la cardiopatía en la mujer, publicado en el 2022 en Archivos de Cardiología de México y podemos ver que ya hay recomendaciones grado A para poder realizar ejercicio en cualquier etapa de la vida de la mujer. Niñas, adolescentes y jóvenes se les recomiendan 60 minutos de ejercicio diario, aeróbico, de intensidad moderada vigorosa, que incorpore ejercicios de resistencia, fortalecimiento por lo menos 3 días a la semana, que serían un poco de pesas, así como realización de varias horas de esfuerzo físico de intensidad leve a lo largo del día. En el embarazo no es una contraindicación para no hacer ejercicio. Si no hay complicaciones, puede hacer ejercicio de una intensidad tan alta como moderada, por lo menos 150 minutos semanales, idealmente repartidos durante toda la semana. Y en el caso de no poder hacer ejercicio, sí se sigue recomendando mantenerse lo más activa posible. La mujer adulta y la adulta mayor, 150 a 300 minutos, y la intensidad de esta sí varía. Y realmente lo que buscamos es de que la mujer también haga un poco más de ejercicio de fortalecimiento y desarrollo muscular. Aparte de esto, algo que también se contextualiza mucho en la mujer y que muchas veces en el ámbito médico lo tenemos un poco en resguardo, satanizado, es la terapia hormonal. Realmente mucho tiempo se habló acerca de desventajas de la misma, aumento de riesgo cardiovascular y ahora sabemos que de hecho no es así. El poder hablar con el médico especialista en ambas áreas, tanto en ginecología o ginecobstetricia, tanto como en cardiología o medicina interna, pueden llevar a este paciente que pueda utilizar este tipo de medicamentos dependiendo de la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que tenga.
tengan, si es un paciente de alto riesgo, si ha presentado trombosis venosa profunda previamente o ya una enfermedad cardiovascular, quizás no sea el paciente ideal, pero en otras, en los que cuentan con 1 o 2 factores de riesgo muy bien controlados, estas terapias pueden incluso ayudar como prevención primaria para la reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, realmente no es que no se les pueda dar, sino que debemos de escoger bien al paciente. Y ojo, el hecho de que no seamos médicos internistas o cardiólogos no significa que no podamos contar los factores de riesgo cardiovascular y darles el manejo adecuado para llevar a este paciente pues a llevar una vida plena y sin síntomas muchas veces. Entonces, de la terapia hormonal también se dice que se debe controlar la presión arterial antes de comenzar un tratamiento con anticonceptivos hormonales. Si este es el método que la paciente ha escogido para su anticoncepción, pues es una posibilidad, pero se deben de cumplir ciertos requisitos. Ya vamos a hablar porque la presión arterial va a ser nuestro cabellito de batalla. En cuanto a lípidos, el perfil femenino va a cambiar a lo largo de su vida. No van a ser nosotros, los lípidos no los ven influenciados los niveles hormonales también. Y el quedar embarazada también nos impide muchas veces el utilizar algunos medicamentos que nos pueden beneficiar para el control del mismo. Entonces, en la niñez y en la adolescencia se dice que vamos a tener mayor concentración de colesterol de alta densidad y que pues van a ser las partículas más grandes o bien el colesterol bueno. El LDL va a ser igual de concentración que las partículas más grandes y el LDL va a ser lo menos. Luego, cuando llegamos a la juventud y a la edad fértil, hay una redistribución de las grasas que también implica que vamos a estar más predispuestas a tener colesterol total y LDL con concentraciones menores que el hombre, pero sí más elevados que el niño. Y el LDL en un patrón de ApoB del 13% del total. En la menopausia y la vejez vamos a perder el beneficio de las hormonas y entonces el HDL va a cambiar, usualmente va a bajar un poco más. La ApoB va a subir, los triglicéridos van a tender a subir y el LDL también. Entonces es aquí donde tenemos que estar más presentes de darle seguimiento al paciente. Por términos generales, nosotros sugerimos que a las pacientes, cuando se les va a hacer un tamizaje, no se le pida solo colesterol total, sino que se pueda especificar de este colesterol total cuánto es HDL y cuánto es LDL, porque en base a esto es que se cumplen metas de tratamiento médico. Igual cambia el perfil lipídico en la paciente embarazada. Vamos a tener que en los primeros 2 trimestres, este aumento de progesterona nos va a permitir o nos va a invitar un aumento del apetito, ganancia de peso, la deposición grasa que vamos a tener va a ser diferente. En el segundo y tercer trimestre vamos a tener un aumento de los estrógenos que va a hacer que también aumenten los niveles de triglicéridos y la lipogénesis, suprimiendo también la actividad de la HL para poder controlar los niveles de triglicéridos y colesterol LDL. Y en los segundo tercer periodo, también el incremento de ciertas hormonas de origen placentario van a también alterar los niveles de lípidos. Recordar que hasta el momento los niveles de lípidos aún altos no se pueden manejar en el paciente embarazada. Hasta el momento la bibliografía así lo comenta, con estatinas. Esto lo podemos utilizar en otro periodo de la vida de la paciente, pero no durante el embarazo y ahí utilizamos otro tipo de medicamentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uso de estatinas en la práctica de la comunidad? Tenemos en la línea azul oscura los pacientes femeninos, en los celestes a los hombres. Entonces, cuando vemos el porcentaje de pacientes que utiliza estatina, a pesar de requerirlo, el porcentaje de hombres utiliza más la estatina que las mujeres. Entonces, cuando vemos y nos tratamos de investigar, indagar por qué es que estos pacientes no están utilizando estatinas, podemos ver de que también hay muchas pacientes, es mayor el porcentaje con una significancia estadística, es mayor el porcentaje de mujeres que nunca se les ofreció la estatina, a pesar de tener criterios para poderlos iniciar. En los hombres es menor. Los que declinaron al uso de estatinas también son más frecuentes las mujeres o tienen un mayor porcentaje. Significa que nosotros vamos a ser aparentemente más reacias a aceptar el uso de medicamentos. Igual vamos a ser más predispuestas a descontinuar. Efectos secundarios de las estatinas podría ser el dolor muscular, pero ya está descrito de que ese nivel es muy bajo y que realmente un nivel de CPK total que deniegue la presencia de rabdomiólisis es suficiente como para poder
pues con propiedad insistirle al paciente el uso de estatinas a pesar de riesgo cardiovascular o bueno, apoyando el riesgo cardiovascular que el paciente tiene. Esto se ve más en la raza negra y los hispanos, en el nivel educativo y el nivel socioeconómico también se ve más influenciado. Son menos valoradas las mujeres por un cardiólogo, es más difícil que lleguen a la especialidad y son más o son mayores los niveles de colesterol total y LDL con el que las mujeres inician el tratamiento. Entonces vemos cómo el problema está no solo en la paciente, sino muchas veces en las instituciones de salud. Y cuando vemos la disparidad relacionada al sexo con la enfermedad cardiovascular entre los pacientes, ya no solo hablando de estatinas, sino otro tipo de medicamentos de prevención como los antiplaquetarios y ya a niveles más altos de estatina, vemos que nuevamente las mujeres menores de 40 años, más difícilmente les vamos a indicar el medicamento, solo representan el 14.1%, a pesar de que muchas sí tengan los factores de riesgo y los niveles de lípidos como para iniciar terapia. Las mujeres con eventos cardiovasculares prematuros reciben menos tratamiento cuando los comparamos con el hombre, hablando de antiplaquetarios, niveles de estatina regulares y las estatinas de alta intensidad, siendo una diferencia, como pueden ver en los porcentajes, bastante significativa. Y además de esto, pues tenemos menor adherencia. Otros factores de riesgo que vienen ligados al género y al sexo es la preeclampsia. De esto, pues, en nuestro diario luchar con los pacientes. Y aquí vamos a romper un paradigma. El paciente con preeclampsia no se cura de la preeclampsia. Como vamos a ver más adelante, la preeclampsia genera un daño endotelial que le aumenta el riesgo cardiovascular a la mujer, no solo de padecer de hipertensión, sino también de fallecer o tener comorbilidades como falla cardíaca, como fibrilación auricular y otras enfermedades como la enfermedad obstructiva de las arterias coronarias o la microvasculatura. Entonces, realmente el que una mujer haya tenido preeclampsia nos tiene que invitar a darle un seguimiento estrecho, a no dejarla, no soltarla, porque muchas de estas mujeres se complican y regresan con nosotros ya cuando tienen la complicación instaurada. Entonces, ya sabemos que la preeclampsia aumenta el riesgo cardiovascular. Este estudio de esta corte de 35 años de seguimiento, desde 1978 hasta el 2017, nos comenta que el 2% de las mujeres que sufrieron una preeclampsia tuvieron un infarto o un evento cardiovascular dentro de los 20 años siguientes del evento de la preeclampsia y que el riesgo de infarto y enfermedad cardiovascular fue mayor en las mujeres que tenían de 30 a 39 años. Mujeres jóvenes. Cuando nos hablan de un infarto, no pensamos en una mujer de 35 años, pensamos en un hombre de 40 a 45 años. Ese es el paradigma que hay que romper a partir de acá, que realmente la mujer que sufrió de preeclampsia va a tener eventos cardiovasculares más severos y más tempranos. Y por esto es que tenemos que darle el seguimiento muy estricto y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Son mujeres que están en edad económicamente activa que pueden quedar incapacitadas y muchas veces pues las cabezas de hogar. Cuando analizamos la asociación entre los desórdenes hipertensivos del embarazo y el futuro de enfermedades cardiovasculares, concluimos de que los hallazgos de los estudios evaluados proporcionan suficiente evidencia genética que respalda una asociación entre los trastornos hipertensivos del embarazo y un mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular, y que esto solo es parcialmente medido por el factor cardiometabólico. Esto es algo que frecuentemente nos encontramos en la consulta. Siempre nos dicen los pacientes de que tienen factores de riesgo genéticos. Mi mamá padeció de hipertensión, mi padre padeció de diabetes, mi abuela falleció del corazón. Pero realmente esto es solo parcialmente medido por el factor cardiometabólico. Lo que más hace injerencia en estos pacientes es la continuidad, los cambios de estilo de vida y el tratamiento y manejo de los factores de riesgo que estamos hablando. Entonces, hay otro estudio en el cual se habla, el estudio PURE, en el cual se le da seguimiento a hombres y mujeres acerca de sus factores y riesgos cardiovasculares que están presentes. Y vemos cómo las mujeres despuntamos la obesidad abdominal, la disminución o reducción de la actividad física, la mala dieta, una mala fuerza de agarre, polución, contaminación en el hogar, porque se sabe que muchas de las regiones de Latinoamérica todavía se utilizan combustibles en base a carbono para poder cocinar, el famoso humo de leña. Y esto sí está deteriorando el riesgo cardiovascular en la mujer. Nosotras
tenemos los mismos factores de riesgo tradicionales para desarrollar un infarto, pero además de esto, dentro de todos estos tradicionales, la hipertensión es el que tiene mayor impacto. Al tener mayor impacto, realmente podemos hacer injerencias tempranas sobre las mujeres. ¿Por qué? Al conocer nuestros números, al tomarle la presión al paciente cada vez que va a pasar consulta, aunque no sea una consulta de medicina interna, sino de medicina general, de ginecología, nos podemos dar cuenta de los valores que tiene esta mujer y si ya está empezando a desarrollar enfermedades como hipertensión. Al hacer un cambio en hipertensión, dando el tratamiento adecuado, siendo agresivos en el tratamiento, podemos cambiar estos factores en el paciente. Podemos reducir el efecto cardiovascular. Y por eso es que estrategias como la estrategia HEARTS, que comentábamos en la primera plática con doctor Franco, realmente su pivote fuerte es esto, la hipertensión. Y en la mujer impacta más todavía. En el hombre impacta más el colesterol no HDL como factor de riesgo cardiovascular y dentro de los psicosociales a la mujer le impacta más la muerte cardíaca e infarto, la dieta, la contaminación ambiental y un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué impacta tanto un nivel socioeconómico bajo? Porque esto limita el acceso a terapia de calidad y limita el acceso también al profesional médico adecuado. Además de esto, la búsqueda en los niveles básicos de atención en salud siempre se ve más limitada en la mujer que tenga menor acceso a poder solventar su situación económica. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, lo vimos en la pandemia. Quienes perdieron más empleo fueron las mujeres y mujeres jóvenes. La tasa de desempleo posterior a la pandemia aumentó, haciendo que estas mujeres no pudieran llegar ni accesar a los servicios de salud. Ellas se ven obligadas a trabajar de manera informal, lo cual les resta tiempo para poder dedicarlo tanto a los estilos de vida saludable como también a pasar consulta. Una mujer siempre va a preferir pasar consulta con su hijo, con su mamá, con su esposo, a pasar consulta por ella misma. Y esto lo determina mucho la situación económica. Entonces, ¿cómo se maneja y se controlan los factores de riesgo cardiovasculares mujeres versus hombres? Vemos que realmente la labor es ardua, una invitación a todos para ponernos a trabajar activamente porque realmente no estamos favoreciendo a la mujer como es debido. Si bien es cierto, la hipertensión es nuestro factor de riesgo cardiovascular más importante y sobre el cual debemos de incidir de manera insistente, además del cese del cigarrillo, realmente nos estamos quedando cortos en el control de la glicemia, en el control de los lípidos y los cambios de estilo de vida. Entonces hablamos de que el riesgo relativo de estos factores de riesgo siguen siendo hasta la fecha mayores en la mujer, con una mayor probabilidad de complicaciones. Cuando hablamos, y esta es una lámina muy bonita, cuando hablamos acerca de mujeres destacando en el área de medicina o siendo los médicos que atienden a las mujeres, se da un fenómeno bastante agradable. Se dice de que tienen menor probabilidad de complicación y mayor sobrevida una mujer que es atendida con una mujer, por una mujer. Y este mismo beneficio lo tienen los hombres. Realmente las tasas de mortalidad se ven reducidas y la sobrevida se ve reducida tanto en hombres como mujeres cuando su médico es una mujer. Obviamente, no es una invitación a que solo las mujeres den consulta, más sin embargo, si vemos cómo hemos logrado entre las mujeres presentar un cambio o una diferencia. En cambio, cuando son atendidos por hombres, sí la mujer se ve más deteriorada. Esto es una bibliografía un poco antigua, pero sí llama mucho la atención. Mucho de esto se ha estado cambiando con las políticas también de conciencia de género. Entonces, hablando un poquito de cardiobstetricia, y yo creo que esto es de los temas más preocupantes para la mayoría de nosotros. Desde el 2019, la Sociedad Interamericana de Cardiología ya invita a que se generen equipos cardioobstétricos, equipos en los que no solo exista el ginecólogo y el pediatra para atender a este producto valioso, sino también de la mano se lleve la cardiología, más que todo para pacientes que ya hayamos documentado con presencia de factor de riesgo cardiovascular o que ya padezcan de alguna enfermedad cardíaca, porque por favor recordemos, realmente el deseo de ser madre es inherente en muchas mujeres y algunas de ellas van a tener enfermedades del corazón y se nos van a embarazar. ¿Y cómo las vamos a atender? Vamos a necesitar un contacto estrecho
con el cardiólogo, tanto desde la asesoría preconcepcional, por ejemplo, en pacientes que ya tengan una cardiopatía congénita, pacientes que ya hayan nacido con alguna enfermedad cardíaca y que están en tratamiento con cardiología, de la mano con ginecobstetricia debemos darle una asesoría preconcepcional para ver cuáles son los reales riesgos y los reales metas que podemos alcanzar con estas mujeres, cuáles son las posibles complicaciones a las que se va a someter. También el mantener reuniones multidisciplinarias para discutir casos que sean de difícil toma de decisión, un plan de trabajo tanto para el parto como para el posparto, el trabajo de parto, perdón, y parto de esta paciente, un plan de seguimiento después del alta, que esto es quizás uno de los puntos cruciales de la plática, y la educación y reducción de riesgo a largo plazo. Entonces, el embarazo es un predictor de riesgo cardiovascular en la mujer porque el embarazo se considera como una prueba de esfuerzo natural a la cual se somete la paciente y puede desenmascarar trastornos metabólicos o vasculares que estén latentes. Por eso es que los resultados adversos o complicaciones del embarazo me hablan acerca del estado metabólico de la paciente. No todas las mujeres desarrollan preeclampsia, no todas desarrollan diabetes gestacional, pero las que la desarrollan probablemente ya tengan mayor predisposición de presentar enfermedad cardiovascular. Y es por esto de que tenemos que estar muy pendientes y darle mucho seguimiento a los pacientes. El retraso en la edad reproductiva, la terapia de reproducción asistida, que ahora se va a ir volviendo cada vez más popular, y su asociación a otros factores de riesgo como obesidad, estilos de vida inadecuados, han incrementado los embarazos con complicaciones médicas. Y el desarrollo de estos resultados adversos o complicaciones en el embarazo sí van a aumentar el riesgo cardiovascular en la vida futura de la mujer. Y es por eso que tenemos que estar muy atentos y pendientes en qué momento el paciente los desarrolla y darles el seguimiento adecuado, ya sea con una referencia temprana o con el tratamiento según nuestra capacidad técnica en el momento en el que nos encontramos con la paciente. Los resultados adversos del embarazo están presentes en 30% de ellos. 5% va a ser diabetes gestacional, algo tan alto como 3-14%, la hipertensión gestacional, la preeclampsia de 2 a 5%, el parto pretérmino también es un resultado adverso que me aumenta la mortalidad y enfermedad cardiovascular en la paciente de un 6 a 12% y un producto pequeño para la edad gestacional también nos habla muchas veces de envejecimiento vascular, envejecimiento placentario, microinfartos que me hablan de la microvasculatura de la paciente y sí tienen una prevalencia de 10% de eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiometabólicos de la mujer que sí me inciden en estos resultados adversos? Obviamente muchas mujeres ya se embarazan con factores de riesgo presentes, la intolerancia a la glucosa, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y entramos en este periodo de reto que es un embarazo. La pérdida de la adaptación hemodinámica y la disfunción endotelial aquí es donde se vuelven más presentes y el mismo proceso inflamatorio que implica un embarazo también puede exacerbarme estas patologías de manera rápida y más agresiva, como por ejemplo en el embarazo vemos preeclampsias, diabetes gestacional, los pequeños productos y el parto pretérmino, que me están hablando justo de eso, la disfunción endotelial posterior, que a la larga se van a desencadenar o se van a desarrollar hipertensiones sostenidas, diabetes sostenidas, la persistencia de la obesidad, el aparecimiento del síndrome metabólico y al fin y al cabo el evento cardiovascular. Llámese insuficiencia cardíaca, un infarto, fibrilación auricular o un evento cerebrovascular en estas mujeres que aceleraron un proceso que ya venían acarreando desde previo al embarazo. Un 80% de las mujeres tienen al menos un embarazo en la vida y aproximadamente 30% de ellos van a ser embarazos únicos que se van a complicar con un resultado adverso. Los resultados adversos del embarazo predisponen a un incremento de riesgo cardiovascular en los años futuros de estas mujeres. Entonces, esto es un poco de lo que ya hablábamos. Realmente vamos a tener una disfunción endotelial bastante importante con todas estas enfermedades que comparten factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular ya una vez instaurada. Entonces tenemos que de un 30 a un 70% van a presentar a la larga hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica o endurecimiento del ventrículo izquierdo, rigidez que va a llevar a insuficiencia cardíaca al paciente o a fibrilación auricular, disminución de la distensibilidad arterial y rigidez vascular, hipertensiones más difíciles de manejar,
disfunción endoteliar y disfunción microvascular. Muchas veces tenemos pacientes que se infartan, les hacemos cateterismos y los cateterismos no tienen enfermedad obstructiva, pero sí hay un infarto presente por otras técnicas de imagen. ¿Y eso significa que el paciente no tenía nada? No. Realmente lo que significa es que se infartó de los pequeños vasos microscópicos que no puede alcanzar a ver un cateterismo. Y para esto no hay un stent. Y esto sí aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, taquicardia ventricular e insuficiencia cardíaca. La calcificación coronaria, cardiopatía isquémica y eventos cardiovasculares. Esto lo explica el mismo estado proinflamatorio, la disminución de la angiogénesis, la hipoperfusión e isquemia placentaria, disfunción vascular y endoteliar, las mismas adaptaciones cardíacas, los factores cardiovasculares que ya estaban preexistentes en el paciente y las alteraciones metabólicas y el riesgo genético compartido como los antecedentes familiares. Obviamente la decisión de ser madre es inherente a la paciente y cada quien lo decide, pero si está en nuestras manos poder llevar a esta paciente a la mejor de las condiciones previo al embarazo, podríamos ahorrarnos muchos años de enfermedad cardiovascular posterior. En cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, solo ocurren del 2 al 10, dependiendo de la bibliografía, hasta 5% de los embarazos están asociadas a daño placentario, desprendimiento de la placenta o infarto placentario. Y de esto aumentan el doble de riesgo cardiovascular a la larga del paciente. Según según el rango de gravedad, se van a definir como hipertensión arterial crónica, gestacional, preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. La mayoría de ellos definidos como una presión arterial de más o igual de 140/90 que se acompañan con, para el caso de la hipertensión arterial crónica, que es la hipertensión antes de la gestación o antes de la semana 20, cuando no se normaliza luego de las 12 semanas en el posparto. La hipertensión gestacional, usualmente, pues ya aquí es donde vemos estas patologías tan graves, que es cuando se presenta la hipertensión arriba de la semana 20 de la gestación, sin otra sintomatología o complicación. La preeclampsia es cuando ya tenemos proteinuria, disfunción orgánica, restricción del crecimiento fetal. Todo esto se traduce en enfermedad microvascular y datos de bajo gasto en algunas ocasiones. Ya tenemos injurias. La eclampsia, vamos a tener convulsiones generalizadas en estos pacientes, y el síndrome de HELP cuando ya tenemos hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Entonces, muchas de estas pacientes podemos ver que se relacionan estos eventos de hipertensión gestacional y preeclampsia. Se van a relacionar con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial sostenida, enfermedad cardiovascular del tipo aterosclerótico por enfermedad obstructiva, eventos cerebrovasculares, falla cardíaca y aumento de la mortalidad de manera significativa a los 10 años. Entonces, ya teniendo esto en mente, ya podemos pues dilucidar que la paciente que tiene preeclampsia realmente nunca se cura, sino más bien es una paciente que se encuentra aumentando su riesgo cardiovascular en la medida en que pasa el tiempo, y más aún si mantiene los hábitos previos. Entonces sabemos de que la enfermedad cardiovascular, estos trastornos hipertensivos del embarazo se van a relacionar mucho y se van a ir aumentando o se van a ir agravando con la misma enfermedad. En la medida en que tenemos eventos más mórbidos, en la medida en que aumenta el riesgo relativo para presentar la enfermedad cardiovascular, tanto como la muerte fetal intrauterina asociada a la enfermedad grave de hipertensión, pues significa que había un daño endoteliar tan significativo de que sí, el riesgo cardiovascular es aún mayor en estos pacientes y va aumentando en la medida en que se agregan otras enfermedades como por ejemplo diabetes mellitus. Aumenta el riesgo de presentar enfermedades a la larga como estenosis aórtica severa, insuficiencia mitral, aterosclerosis subclínica, aumento del índice de rigidez, y este riesgo es mayor durante el primer año posterior al evento, que le sigue en las décadas posteriores hasta los 10 años, como veíamos en la lámina anterior. Posterior a los 2.5 años después del embarazo, que presentó este evento de hipertensión, vemos de que hay una mayor prevalencia de hipertensión sostenida, síndrome metabólico, obesidad, aumento de la hemoglobina glicosilada, de los niveles de colesterol y triglicéridos, aumento de la PCR cardíaca ultrasensible, que me habla de riesgo cardiovascular también, y disminución del LDL. Entonces, realmente estas pacientes pues se encuentran en la cuerda floja.
Esta es una lámina, obviamente no todos la utilizamos, pero es importante tenerla en cuenta. Según la última publicación de guías europeas para el paciente gestacional, del paciente embarazado que padece una enfermedad cardiovascular del 2018, los medicamentos que se recomiendan ahora para el manejo de la hipertensión con grado de recomendación 1B, la metildopa, y 1C se recomienda utilizar la betalol y calcio antagonistas. Si nos encontramos en una crisis aguda de hipertensión severa, se recomienda el manejo endovenoso con la betalol, metildopa, y si estamos en edema agudo de pulmón, se recomienda bomba de nitroglicerina al paciente. Ahora, si tengo entendido de que a nivel de hospitales sí se tiene la betalol vía endovenosa, ya lo tenemos, así que un recordatorio de cómo utilizarlo. Se debe comenzar la infusión con 20 miligramos por hora. A continuación, se puede duplicar la dosis hasta cada 30 minutos que se obtenga una respuesta satisfactoria o se alcance una dosis tan alta como 160 miligramos por hora. Ocasionalmente pueden necesitarse dosis más altas, lo que sí siempre se sugiere es que esté muy monitorizada la paciente, porque sí podemos tener datos de hipotensión, bradicardias. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, pero si tenemos el medicamento y la paciente lo necesita, pues podemos hacer una primera intervención en lo que pues nos apoyamos con el experto que tengamos a la mano. En cuanto a la diabetes gestacional, se diagnostica usualmente en el segundo tercer trimestre del embarazo, si no estaba preexistente, y muchas veces es reversible después del parto, afecta de 5 a 25% de las embarazadas, porque pues el síndrome metabólico está muy presente en nuestra localidad y va a tener una mayor incidencia en las mujeres mayores de 25 años que tengan una historia familiar de diabetes o diabetes gestacional, que tengan el antecedente de síndrome de ovarios poliquísticos, obesas, que tengan prediabetes antes del embarazo, afroamericanas, asiáticas, muy importantes las latinas y las hispanas. Y estas van a tener 10 veces más chances o probabilidades de sufrir de diabetes mellitus en los años posteriores, dado que 50% de ellas lo van a desarrollar 10 años después del parto. Es un marcador de riesgo cardiovascular y nos está hablando de que si tienen más chance de desarrollar no solo diabetes, sino enfermedad cardiovascular más agresiva y más temprana. Las mujeres con diabetes gestacional tienen 7 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus a lo largo de su vida. Mujeres con intolerancia a la glucosa y en el posparto inmediato tienen 50% más chance de desarrollar esta diabetes en los próximos 5 años, y para el recién nacido también va a ser un problema porque va a haber un aumento de riesgo de 2 a 5 veces más de anomalías congénitas, muerte fetal y mortalidad neonatal. Un aumento de 2 a 3 veces más de riesgo de desarrollar obesidad en la edad temprana, o sea, en la infancia, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y síndrome metabólica en la vida adulta joven. Entonces, estamos trabajando con el binomio a los años posteriores. El parto pretérmino, posterior a 10 años, también se ha documentado de que es un factor de riesgo cardiovascular importante, o más bien que me sirve como indicador de riesgo cardiovascular. Si me hablan que se puede clasificar como prematuros extremos, muy prematuros o prematuros tardíos, y estos pueden ser inducidos con medicamento o espontáneo, pero en un metaanálisis de 21 estudios sí documentamos que el riesgo relativo de presentar enfermedad cardiovascular es de 1.43, casi de 2 el riesgo relativo, casi el doble para la muerte de causa cardiovascular, para cardiopatía isquémica fatal o no fatal de 1.5, evento cerebrovascular de 1.6 y riesgo mayor en muy prematuros de menos de 32 semanas es más evidenciado todavía, es más importante. En cuanto a la asociación de complicaciones durante el embarazo con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sí sabemos de que la enfermedad aterosclerótica se va a ver aumentada o más predispuesta de manera independiente si la paciente presentó diabetes gestacional o trastornos hipertensivos o parto pretérmino o productos bajo al nacer. Eso significa que una combinación de los anteriores aumenta el riesgo cardiovascular de manera significativa. Y es por esto, y esto es quizás lo más importante de la plática, la gran importancia del cuarto trimestre, que es cuando esta mujer ya pasó por todo este proceso, sea mórbido o no, es cuando tenemos que captarlas y mantenerlas en control y seguimiento importante. El cuarto trimestre hace referencia al resto de la vida de la mujer tras el embarazo, donde se inició el seguimiento de la misma. Y es aquí donde en el tiempo en el que se nos pierde la mayoría de pacientes. Todo salió bien, superó la preeclampsia,
el feto o el producto quedó bastante bien, este recién nacido, van a las consultas para ponerle las vacunas, seguimiento de niño sano, pero realmente la mujer descuidó el seguimiento de la preeclampsia, la diabetes gestacional o este parto pretérmino que tuvo, y es por eso que es necesario la implementación de estrategias para asegurar el seguimiento en este momento tan vital, y no necesariamente de un médico de alta especialidad, sino el seguimiento muchas veces de primera mano, que en la gran mayoría de ocasiones es el médico general y el ginecólogo, para mantener presente siempre el riesgo que este paciente tiene y darle seguimiento de las posibles complicaciones del mismo para una derivación temprana. Ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya me da criterios modificados para poder clasificar el riesgo de una embarazada. Si hay enfermedades congénitas, enfermedades valvulares, el conocimiento de una enfermedad cardiovascular, ya podemos clasificar cuál es el nivel de atención que le podemos dar y el seguimiento en el embarazo, pero quizás lo más importante de esta tabla es esto: los pacientes que se encuentran en alto riesgo, pacientes que tienen enfermedades congénitas, enfermedades valvulares severas, insuficiencia cardíaca ya documentada, pueden embarazarse. Por el motivo que sea, pueden embarazarse, y esto nos obliga a buscar a los expertos en el área que nos apoyen con esta paciente tan delicada y tan compleja, que nos pueden presentar incluso complicaciones tan severas como esto: cardiomiopatía periparto, que es la que tiene la mayor alta mortalidad. Recordemos, por favor, que un indicador de desarrollo es la reducción de la mortalidad en las etapas tempranas, en la edad joven y también en el embarazo. O sea, la mortalidad materna es un indicador de que en el país pues la cosa es complicada. Entonces, esta es una de las patologías que más cuidado y más miedo le tenemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente presente esta cardiomiopatía periparto? La multiparidad, la raza africana o de piel oscura, tabaquismo, diabetes mellitus, preeclampsia, malnutrición. No solo la obesidad, sino la malnutrición, la desnutrición también aumenta el riesgo. La edad avanzada o un embarazo adolescente. Y no me dejarán mentir, realmente tenemos muchos pacientes que conjugan estos factores de riesgo. Esta enfermedad se caracteriza por una falla cardíaca secundaria a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo al finalizar embarazo, usualmente en los meses que le siguen. Ecocardiográficamente la documentamos como una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 30%, un ventrículo izquierdo dilatada, un involucro muchas veces del ventrículo derecho que aumenta la probabilidad o chance de que haya mortalidad, le da un peor pronóstico. ¿Cómo se maneja la falla cardíaca? Esto es más que para que nosotros manejemos solo fallas cardíacas en hospitales periféricos, realmente es para poder identificar temprano al paciente que está haciendo falla cardíaca. Muchas veces la paciente no ha llevado controles o no los ha llevado de manera adecuada y solo se presenta con complicaciones como deterioro de clase funcional o angina o de datos de bajo gasto. Consultan de una vez a lo que le queda más cerca, y es ahí donde tenemos que captar, identificar de manera rápida este paciente de alto riesgo. Y es aquí donde nosotros tenemos que identificar, y esto es quizá lo más importante, la viabilidad fetal, como para poder tomar decisiones de referencia y el nivel de referencia que será el más rápido, así como el manejar el monitoreo de la madre mientras tengamos a la paciente con nosotros antes del traslado en muchas ocasiones. Lo que sí nosotros utilizamos mucho, porque muchas pacientes pues ya entran en falla cardíaca antes o ya tenían insuficiencia cardíaca antes de embarazarse, estaban compensados y el embarazo las descompensa. Entonces el uso de diuréticos es bastante importante para nosotros, y eso es lo que tomamos como pivote para poder ir tomando decisiones. Obviamente sabemos que va a ser un embarazo de alto riesgo, pero siempre la recomendación va a ser de mantenernos pendientes y derivar de manera adecuada y rápida. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Y esto es lo más importante de la plática: independientemente que podamos manejar una falla cardíaca en un embarazado o no, la prevención cardiovascular en la mujer sigue siendo el reto más importante, y donde todos tenemos un papel, donde todos podemos ser actores realmente. La prevención y el tratamiento integral de todos los factores de riesgo es tarea de todos: los psicosociales, los biológicos, los tradicionales. Podemos incidir realmente en una mujer desde nuestra consulta, aunque no sea de cardiología, y cada evaluación, y esto es lo más importante, cada evaluación es una oportunidad
para generar el impacto deseado en la salud de la mujer. Una presión arterial, un nivel de glucosa, la invitación a los estilos de vida saludables, el hacer ejercicio, el cese del cigarro. Esto es lo que realmente impacta actualmente. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y por cambiarnos e ilustrarnos sobre que las hormonas de por sí sí protegen a la mujer, pero hay que tomar en cuenta todo el continuo de su vida y los Ujú. cambios que ocurren, que pienso que ha sido muy importante en su ponencia. Y quiero iniciar con un comentario y felicitación para usted. Dice, excelente presentación. El enfoque de género planteado en la ponencia es muy importante porque muchas veces no se es consciente cómo afecta un problema de salud en hombres y mujeres. Ujú. Conocer los factores de riesgo y su impacto de acuerdo con el género hace que se pueda valorar de manera diferenciada de acuerdo a la necesidad de la persona, a su edad y situación como el embarazo en la mujer. Así Sí. que ha creado bastante inquietudes y realmente muy ilustrativa toda su ponencia. Procedo a algunas preguntas que tenemos. ¿Los datos provenientes de estudios realizados en El Salvador son de estudios provenientes de El Salvador o incluyen de otros países las láminas que usted presentó, doctora? La mayoría de láminas son de estudios que se han realizado a nivel mundial. Lastimosamente, la mayoría son de estudios que se han realizado en Europa y Estados Unidos. Más sin embargo, sí hay varios estudios que son de origen latinoamericano. Y realmente quizás lo más valioso es de que los estudios latinoamericanos tienden a ser más sobre la percepción de la mujer en su propio estado de salud. Y esto pues tiende a ser un común denominador en toda la región latinoamericana, porque tenemos los mismos vicios y los mismos beneficios. Entonces, realmente la situación de educación, la situación socioeconómica de la mujer y la misma cultura se comparte de alguna manera y de alguna variante, tan abajo como Argentina, hasta tan arriba como México. México está realizando una encuesta actualmente que se llama ENFARC, en la cual están explorando justo estos factores de riesgo en su población in situ, y más adelante pues no dudo que también nosotros vamos a tener nuestra propia data acerca de cuál es la percepción de la población sobre su propia salud y por qué no también la percepción del médico en algún momento. Ujú. Gracias. Y complemento su respuesta también con datos que están en la página web del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio sobre la encuesta que realizamos en el 2015. Se publicaron resultados sobre algunos eventos, por ejemplo, de hipertensión arterial. Vemos la balanza oriental, 38% de prevalencia para mujeres. Y hay otros datos también que pueden encontrar e ir profundizando. Para finales de este año se está planificando ya y búsqueda de fondos para realizar nuestra encuesta nuevamente que va a medir siempre diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial y algunas medidas antropométricas. Así que esperamos 2025 ya tener resultados para ver cómo ha ido avanzando nuestra población. Ujú. Tenemos otro pregunta. Dice, ¿sería recomendable referir posterior al parto con un cardiólogo internista a una paciente que desarrolló preeclampsia, eclampsia? ¿Y con qué frecuencia debería recibir consultas de control esta paciente para la detección temprana de riesgo cardiovascular? Realmente no está escrito en piedra que tenga que llevar seguimiento con cardiología. Menciona que debe llevar seguimiento. Yo claro que preferiría que llevara control en cardiología, sinceramente, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta la realidad nacional. Si estamos hablando de toda esta gran cantidad de mujeres que sufrieron preeclampsia o eclampsia, para la cantidad de médicos disponibles a nivel de Ministerio de Salud y o Seguro Social, realmente no se puede dar el abasto. Y vamos a caer en un problema diferente que va a ser los tiempos de agenda, al final la van a terminar viendo a un año. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro propio nicho? Realmente sí, la recomendación es referir y realmente está bien, la actitud es correcta, referir al paciente, pero si vemos que nuestra paciente no está alcanzando ese nivel, por el motivo que sea, por cupo de agenda, por falta de cardiólogos, por ejemplo, en Santana por lo menos el seguro no tiene. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que empoderar médicos internistas, los mismos ginecólogos, para dar seguimiento de los niveles de presión arterial como una primera instancia que es fácil y asequible dentro de nuestros consultorios. Niveles de creatinina podrían hablarnos como un indicador también
de microvasculatura, generales de orina, buscando proteinuria. O sea, son datos que nos aportan mientras el paciente esté estable y que luego si se inestabiliza, pues ya con más premura poder superar el nivel de atención. Pero sí, la recomendación, claro que va a ser la referencia, más sin embargo, a veces cuando no se nos es posible, pues poder ver qué es lo que nosotros podemos aportarle a este paciente. El tiempo de consultas, pues puede ser dependiendo si fue una preeclampsia, un evento único, todo se resolvió bien, podría ser cada 6 meses. Pero si, por ejemplo, tenemos una paciente que ha presentado eclampsia, que es su tercer evento, que ya tiene datos, por ejemplo, proteinuria, ahí el seguimiento será más rápido y deberá ser más cercano, dependiendo de la condición de cada paciente. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Gracias por su ponencia, doctora Gómez. Gracias por compartir un comentario y una pregunta. Ujú. La miocardiopatía periparto es una enfermedad inherente a las mujeres, difícil de manejar una vez establecida y con fisiopatología en estudio aún y pronóstico incierto. Pregunta, ¿cuáles son los signos, síntomas o datos de laboratorio principalmente asociados al desarrollo de una miocardiopatía periparto en nuestro país? ¿Y qué hacer para prevenir su aparición o en su defecto manejarla de la mejor manera? La verdad de que no es algo que podamos modificar ya una vez en instancias. Por definición, es la falla cardíaca, igual que todas las fallas cardíacas, pero que se caracteriza por ser después del parto en un paciente que supuestamente no tenía nada. Entonces, ahí es cuando se presenta la patología. No tenemos lastimosamente algo que podamos brindarle a la paciente como para prevención una vez ya tuvo su evento de parto. Más sin embargo, nuevamente quizás la prevención es lo más importante porque los factores de riesgo para presentar la miocardiopatía periparto siguen siendo la diabetes, la obesidad, la malnutrición, los eventos hipertensivos en el embarazo. Entonces, realmente si podemos llevar a esta paciente a la mejor de sus condiciones previo al parto y realmente romper tabús con los pacientes, por ejemplo, tabús tan sencillos como que la paciente embarazada no puede hacer ejercicio, la paciente embarazada está comiendo por dos, así que tiene que comer el doble, los antojos se tienen que cumplir siempre y todos los que quieran y disponibles porque, qué sé yo, o sea, realmente el mantener estilos de vida saludable sin satanizar de repente alguna que otra cosa, pero los estilos de vida saludable durante el embarazo sí podría tener una incidencia sobre esta patología. ¿Qué síntomas voy a ver yo? Como toda insuficiencia cardíaca, deterioro de clase funcional, muchas veces dolor de pecho. ¿Qué significa esto en términos más cristianos? Significa el paciente se refiere cansado. Incluso mucha bibliografía comenta disnea a la lactancia. No el feto, sino que la madre se cansa mientras ella está dando de mamar. Que la madre refiere, yo caminaba 3 cuadras y ahora camino solo una, edema de miembros inferiores, pues síntomas que podríamos esperar en una insuficiencia cardíaca de o cualquier otra índole, pero que se está caracterizando por presentarse después del parto. Muy bien, muy interesante todos esos elementos. Tenemos un comentario del doctor Matías Villatoro de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Excelente presentación. Es muy importante mantener a la paciente con la presión arterial controlada, con evaluación del riesgo cardiovascular en todos los pacientes y su manejo diferenciado según el riesgo cardiovascular. Tenemos instrumentos electrónicos recomendados por Hertz para el cálculo de riesgo cardiovascular. Sí, sí, no, Comenta. de hecho Ujú. es muy interesante y valga el comentario de que realmente aparentemente en todo el mundo a las mujeres lo que más nos impacta es la hipertensión. Es más frecuente que tengamos estas complicaciones hipertensivas también al embarazo. Entonces, realmente la estrategia HART se basa mucho en la hipertensión. O sea, le han dado una fuerza y un poder al cambio de la hipertensión, al cambio en estos valores, a poder llegar a metas y ser estrictos en metas que realmente esperamos que al final se vean traducidos en una reducción en estos eventos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro comentario y pregunta. Buenas tardes, excelente ponencia. Pregunta. Una mujer que hizo preeclampsia y diabetes gestacional y continúa con tratamiento para ambas patologías en el posparto, ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar un ecocardiograma o se debe referir de una vez a cardiología?
Ahí habría que definir realmente, porque si esta paciente sí aparenta tener par de factores de riesgo cardiovascular que son importantes. De manera así muy puntual, el ecocardiograma, la guía de manejo, muy aparte de lo que es el embarazo y la gestación y las complicaciones de la misma, un ecocardiograma basal está indicado en todo paciente hipertenso para conocer grosor de pared, función diastólica, poder identificar otras patologías concomitantes como enfermedad vascular, alteraciones de la movilidad y otros. Realmente indicación de ecocardiograma el paciente tiene. Ahora, cada cuánto se repite, eso lo determina el riesgo, los síntomas del paciente y los hallazgos que se vayan encontrando también con otros estudios de laboratorio o de gabinete, que no todos son, no es ecocardiograma al año o todos los años, sino que realmente cómo se va manifestando esta paciente, si estamos viendo cambios en las placas de tórax, si estamos viendo cambios también electrocardiográficamente, si estamos viendo alteraciones de ProBNP de repente, de la PCR cardíaca, si el paciente está bien controlado, pues puede mantenerse sin un ecocardiograma una cantidad de tiempo considerable. Pero sí, un ecocardiograma basal sería lo ideal. Independientemente del obstétrico, solo por lo hipertensivo le toca. Gracias. Tenemos otras preguntas. Dice, mencioné en su ponencia sobre percepciones culturales. ¿Qué Ujú. métodos están utilizando o podrían implementarse para cambiar esta percepción cultural? Bueno, aquí voy a hablar quizás a más grande, en niveles más grandes. Realmente sí nos damos cuenta, o la Sociedad Interamericana de Cardiología y la AJA se ha dado cuenta de un tiempo para acá de que lastimosamente no hemos logrado impactar en el paciente, que cáncer lo ha hecho muy bien con sus técnicas publicitarias, lo cual está perfecto, pero que nosotros nos hemos quedado relegados. Entonces, a nivel internacional, sí hay movimientos en los cuales tratamos de educar a las mujeres y llevarle esta información, por ejemplo, en eventos multitudinarios, con ciertos ponentes o speakers que son muy populares. A nivel local, la Asociación Salvadoreña de Cardiología lo hace. A nivel del Instituto Nacional de Salud me dieron un espacio en esta plática. O sea, realmente tratamos en la manera de lo posible ir cambiando esto. Es difícil, no es un cambio que se da de un día para otro porque al fin y al cabo es cultural. Más sin embargo, sí, las actividades se están enfocando justo a esto, a la prevención y a la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Muy bien, gracias doctora. Para ir finalizando y mientras les pido que abran cámaras los que están conectados, voy a proceder a leer 3 comentarios y luego su reacción. Se debería de incluir a la par del seguimiento de los niños y niñas el seguimiento de la madre junto al infante para aprovechar al 100% la consulta. Sí. Otro comentario, buenas tardes, un tema de interés mayor que son vistas a diario en nuestros hospitales para tomar en cuenta el abordaje de cada uno de los casos. Gracias por tan interesante información. Otro comentario, muchas gracias por esta excelente ponencia. Felicitaciones porque ha hecho resaltar que la salud es diferenciada por ciertos factores, siendo el sexo y las condiciones sociales lo que se debe considerar en el análisis. Muchas gracias y hay múltiples agradecimientos. Están A conectados de usted. diferentes niveles de atención, hospitales, unidades de salud de todo el país, oficinas del nivel central. Hay varios colegas ahí conectados. Si pudiera ir cerrando con un mensaje para todos, porque tenemos tanto, en algún momento somos pacientes y otros somos también terapeutas. Si podría darnos unas palabras sobre su ponencia como para cerrar. Muchísimas gracias a todos porque realmente pues estamos trabajando todos juntos en esto, que es la salud cardiovascular de la mujer. Realmente todos somos madres, hijas, hermanas o tenemos a alguien muy amado que es mujer. Entonces, pues nos toca cuidarlas y a veces las que menos nos cuidamos somos nosotras mismas. Realmente el priorizar la salud de la mujer es importante y romper paradigmas. Muchas veces las mujeres no consultan con hombres porque tienen este paradigma muy sociocultural de que un hombre las atienda, que un hombre las vea o no se sienten escuchadas. Y realmente lo único que nosotros podemos hacer para mejorar esto y cambiarlo en las generaciones que se vienen es justo eso, escucharlas, escuchar sus síntomas, no desmeritarlos, sino que hacer una investigación, una indagación un poco más profunda, que se sientan a escuchar ya en confianza y realmente en un ámbito de complicidad con el médico se puede lograr mucho más que a veces con el tratamiento médico.